Tenemos un cofre de un cliente, un cofre para Malacate, en donde con el tablero inicial nos pidieron que modificáramos los contactores que tenía para el arranque, la protección por sobrecarga y agregarle una protección para voltaje. ¿Qué tenemos de este elemento? Debemos tener presente que para el encendido debemos primero ajustar la entrada y luego ajustar la salida. ¿De qué manera? Con el protector de voltaje, manipulándolo con un destornillador de control, vamos primero a dejar la referencia de el voltaje nominal, dejándolo, para este caso es de 220. Dependiendo las condiciones de trabajo del lugar, ajustamos la tolerancia de voltaje por encima y por debajo. Tenemos el ideal de equipos de 10%, sin embargo, hay que ser conscientes de que en un arranque como estos se nos baja el voltaje un poquito más. Entonces lo vamos a dejar en el 15% y lo dejamos supeditado a como le trabajé al cliente. Este es desfase entre líneas, voltaje entre líneas, ese sí lo dejamos bajito, lo dejamos en entre un 5 y un 10%, y este es el tiempo de reacción del protector de voltaje, ese sí lo dejamos alto, en 10 segundos. Teniendo ya ajustados los voltajes, el siguiente punto a tener en cuenta es la protección por sobrecorriente, que la ejecuta o la evalúa el relé térmico. ¿Qué debemos tener en cuenta? El amperaje nominal del motor y ajustarlo en este dial. Lo mismo con un destornillador de control. Es muy común que al no usar el destornillador correcto, abollemos, dañemos estas estrías. El amperaje a definir en este punto es el amperaje de 1.25 veces la corriente nominal y la ajustamos. Ahora vamos a aprender el funcionamiento de estos otros dos botones. Este es un botón para apagar el equipo desde el relé térmico. Lo que hace es abrir este contacto, que está acá. Y este botoncito azul que ustedes han visto siempre tiene dos posiciones de funcionamiento. En una posición, que es la posición H, que está marcada como H, y otra la posición A. ¿Qué significa? H de hand, palabra en inglés de manual, y A de automático. Si lo dejamos en la H, el funcionamiento como tal de este botón es que si llega a presentarse una falla, nosotros debemos llegar otra vez hasta el elemento y presionar este elemento, este botón, para que se rearme el relé térmico. Y si lo dejamos en automático, ¿cómo se posiciona? Simplemente se presiona el botón y se gira la perilla, y ahí ya el botón, como lo pueden observar, permanece hundido. En ese momento, si el relé visualiza una falla, después de un tiempo, cuando se enfríe el relé térmico, se rearma automáticamente. ¿En qué posiciones o en qué momento se utiliza esta función? Cuando tenemos, por ejemplo, ventiladores, elementos que deben funcionar siempre, que si llega a presenciar una falla, inmediatamente después de que se despeje esa falla, se rearme el equipo de manera automática. ¿En qué momento se debe utilizar de manera manual? En equipos, por ejemplo, como malacates, como molinos, en donde si se presenta una sobrecarga, se debe primero observar el mecanismo para ver si tiene algún tipo de obstrucción o si tiene algún elemento externo que está ocasionando esa sobrecarga. Modo de conexión del arrancador. Entonces, iniciamos por la entrada. ¿Por qué? Porque la entrada nos va a definir que quede bien la secuencia de fases. En el momento en que enciendan los dos pilotos, ya tenemos bien conectada la entrada. Entonces, primero conectamos la entrada. Conectamos la entrada. Verificamos que el protector de voltaje nos encienda los dos pilotos. Y enseguida de eso sí conectamos la salida. Se adicionan 3 terminales número 8 que dejan dentro de la caja. Y luego de eso, sí, a través de la salida se verifica el giro dependiendo lo que quieran buscar con el control. Si, por ejemplo, eso lo definen allá, si con este botón quieren que dé reversa, bueno, que suba o que baje, o con este botón. Eso lo definen acá en la salida. Entonces, conclusión, primero definimos la entrada,
definen que enciendan los dos pilotos, ahí ya verificamos si llega a encender solo un piloto, invierte en una línea y ya después sí conectamos la salida.